llegar al abogado César Gutiérrez Priego. Le he pedido que nos acompañe para que nos dé claridad. Mire, lo de Ricardo Salinas Pliego es un tema que nos involucra a nosotros, pero hay temas que son trascendentales para la patria, para el país, para nuestra historia. Hace un par de días, como le informábamos oportunamente aquí en Sin Censura, Donald Trump cumplió con lo que nos había amenazado. De hecho, se anunció con bombo y platillo desde la Secretaría o el Departamento de Estado de Estados Unidos que dirige Marco Rubio, la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Hasta Elon Musk decía que esto abría la puerta para bombardeos o ataques con drones en territorio mexicano contra los cárteles. Y yo le quiero pedir a nuestro amigo César Gutiérrez Priego que nos ayude a analizar las implicaciones de esta situación para nuestras relaciones y lo que hoy le plantean a la presidenta también de mano dura a aquellos que hagan negocios con terroristas. A ver si me van entendiendo, no es necesariamente por seguir este rollo de declarar grupos terroristas a los cárteles, sino defender nuestra soberanía, como lo ha dicho la presidenta. En fin, hay tantas aristas con esto que uno se pregunta, ¿y ahora para dónde? Si los cárteles o grupos terroristas en México están siendo armados desde Estados Unidos, solo como ejemplo, o el sistema financiero estadounidense, que de alguna manera, no de alguna manera, que ha ayudado a blanquear millones del narco. ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? Mi querido César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho que nos acompañes, abogado, y bueno, al que sabe hay que preguntarle, y uno nunca se equivoca cuando pregunta. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Vicente, buenos días. Como siempre, un placer estar contigo y, por supuesto, mi solidaridad completa respecto a esta demanda de carácter civil que presentaron, que ya tendremos oportunidad de conocerla a detalle. Gracias, César. Yo sé que nunca nos dejas de la mano. El abogado César siempre tan generoso, siempre ayudándonos. César, pues estos temas que son trascendentales, si hay personas que saben, estás tú en esa lista y por eso te andábamos buscando. Fíjate, Vicente, yo explicaba, ¿no?, que tenemos que entender los momentos que estamos viviendo, no solo en México, sino a nivel mundial. Desde la llegada del presidente Donald Trump, se desató una guerra comercial, no solo contra México y Canadá, sino contra gran parte del planeta, ¿no? Veamos cómo ya amenazó con implementar aranceles del 25% a la comunidad europea, a su vez a países asiáticos. Y me parece que se han mezclado temas, ¿no?, que han sido obviamente de gran utilidad para esta guerra comercial. Y tiene que ver con el hecho de designar a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y globales, ¿no?, porque fueron las dos connotaciones y motes que se dieron. Aquí es importante que entendamos algo. Todos los mexicanos de bien, incluyendo a todas las autoridades del gobierno federal, o por lo menos en su gran mayoría, lo que queremos es tener herramientas para ir en contra de los grupos criminales, para que sean detenidos, para que sean procesados y para que sean sentenciados, y para que dejen a la sociedad mexicana no vivir con el yugo de tener a estos grupos criminales encima. Pero a su vez también tenemos que entender cuál es la realidad de lo que está sucediendo, mi querido Vicente. Y la realidad es que dentro de esta guerra comercial no es casualidad que se haya filtrado por 3 medios de comunicación distintos y que lo manejaran como una investigación independiente, el hecho de que supuestamente drones espías de la CIA habían ingresado a territorio nacional sin el consentimiento de las autoridades mexicanas. Y me parece que eso pues, trae una clara intención, como decía la presidenta de México, de crear una campañita. Porque la campañita viene en que he retomado esta información por medios nacionales, muchos comentócratas, la oposición mexicana e incluso algunos especialistas que tratan de manejar una idea como de que no hay respeto a la soberanía nacional o que hubo un acuerdo
el cual se hizo en lo oscurito porque doblaron a la presidenta de México, el gobierno de los Estados Unidos, cuando la realidad es que se retoma este interés que tiene el gobierno de los Estados Unidos porque lo que buscan es tener mayor injerencia en las decisiones de seguridad que se toman en México. Hay que recordar, Vicente, que está documentado en la historia de nuestro país que incluso expresidentes de México fueron agentes de la CIA oficialmente y que llegaron a ser presidentes de México. Y yo sigo pensando que a lo mejor algunos hasta exsecretarios de la Defensa Nacional fueron agentes de la CIA, pero no tengo pruebas para poder mostrarlo, pero a lo mejor a los años nos enteraremos. Pero todo esto va encaminado a que ellos quieren tener mayor toma de decisiones en cuanto a lo que son los temas de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública del país. El ir en contra de los grupos criminales y que se tiene que entender claramente, lo que hace también es criminalizar algunos otros temas como la migración ilegal. Recordemos que incluso el mismo presidente Donald Trump hace el comentario en el sentido de que hasta personajes del Congo que son delincuentes ingresan por territorio mexicano cuando geográficamente, si nosotros hacemos un análisis, sería muchísimo más fácil que llegaran por Canadá o directamente hacia los Estados Unidos, porque ellos reconocen también que tienen un grave problema de inseguridad que se ha generado debido a la corrupción de varios de estos elementos que trabajan en las diferentes corporaciones de seguridad y de migración. Pero esto, mi querido Vicente, pues obviamente retomado por grupos políticos mexicanos, grupos opositores, algunos medios de comunicación y comentócratas, para crear una falsa narrativa, y me imagino que esto se refiere a la presidenta de México con la campañita, de que en teoría no existe la soberanía nacional porque ya doblaron a la presidenta. Tratan de crear una campaña como en su momento sucedió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que a él la campaña que manejaron fue siempre en el sentido de que cuando la madre de Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, fue a buscarlo porque sabía que iba a estar en una gira, porque le rogaba a los periodistas que por favor le hicieran llegar al presidente una carta, que ella quería entregarle una carta porque quería que le dieran una visa humanitaria para poder irse a despedir de su hijo, porque sentía la señora que por su edad ya se iba a morir. El presidente de la República dijo, como una mujer de más de 80 años que no puede caminar bien, yo, en un acto de caballerosidad, él quiso ir a saludar a la señora y recibir la carta. Obviamente este momento fue grabado y de ahí se hizo toda una narrativa, ¿no? Y lo han intentado hacer con la doctora Sheinbaum, una campañita, haciendo los señalamientos de que supuestamente ella, pues acordémonos que decían que era narcocandidata, posteriormente decían que era un títere del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora lo que quieren manejar es que ella está retando al gobierno de los Estados Unidos con la presencia del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, e incluso he salido varias veces a explicar cuáles son las leyes y reglamentos y protocolos militares de por qué se le invitó al evento de la Marcha de la Lealtad, porque él fue director del Heroico Colegio Militar, porque él incluso sigue estando en el activo como asesor del alto mando, de acuerdo a un decreto presidencial del 30 de enero de 1976 de Luis Echeverría, en donde él forma parte incluso de la Plan Mayor de la Secretaría de Defensa Nacional como asesor. Y eso es un hecho que no tiene nada que ver con este gobierno, pero que sirve para crear esa narrativa de que supuestamente el gobierno mexicano tiene un interés en proteger a los grupos criminales porque son sus socios. Cuando la realidad es, y ahora vemos la respuesta, de acuerdo a las reformas que propone la presidenta de México, que está documentado históricamente, mi querido Vicente, de que hay agencias de los Estados Unidos que han armado a carteles mexicanos. Tenemos el ejemplo de la CIA trabajando con el cártel de Guadalajara en los años 80, en donde el famosísimo escándalo Irán Contras, en donde el grupo de narcotraficantes mexicanos, ¿no? Con Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Don Neto, ellos llevaban armas a Nicaragua, recogían drogas en Colombia y posteriormente las pasaban con autorización de la CIA. Y ahí es donde se da el famoso asesinato del exagente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Eso está documentado el operativo Rápido y Furioso, en donde la DEA le entrega armas y la ATF a grupos criminales con la autorización del gobierno mexicano, pero que eso nos enteramos muchos años después. ¿Qué es lo que trata de buscar México? Pues blindar que no pasen este tipo de situaciones, y por eso
Todos los días yo he sido de los que ha comentado que era muy ambicioso el plan de los primeros 100 días, Vicente, y hemos visto que han cumplido a carta cabal, incluso han superado las expectativas. ¿Por qué? Porque con el trabajo de coordinación que existe entre las diferentes dependencias del gobierno de la República, donde vemos el trabajo coordinado que hace Secretaría de la Defensa Nacional, con el Ejército Mexicano, con la Fuerza Aérea, con la Guardia Nacional, junto con la Armada de México, con la Infantería de Marina, a su vez el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todos los días vemos decomisos, todos los días vemos detenciones y todos los días vemos que todas estas detenciones y estos decomisos van aparejados a vinculaciones al proceso, a que se concedan órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, lo que te demuestra que está trabajando de forma correcta y que está haciendo bien las cosas, mi querido Vicente. Se están haciendo bien las cosas, dices, querido César, en la forma en que la presidenta le está respondiendo a Donald Trump. El propio Donald Trump le ha agradecido, le ha reconocido su capacidad, algo que le siguen regateando en la oposición y es hasta cierto punto normal, tristemente. ¿De aquí para dónde ves que se mueva esta cosa? Hay que recordar que estamos en este periodo de definición, por decirlo de alguna manera, luego de la pausa que se puso en los aranceles, que creo que, como has dicho, va junto con pegado todo, es un todo. ¿De aquí hacia dónde, César? Fíjate, hay que recordar que en México, por eso se hacen estas campañitas, porque es tan alto el índice de aprobación de la doctora Claudia Sheinbaum. Recordemos que ella gana con casi un 70% de los votos de este país y resulta que ahora tiene arriba de un 81% de aceptación. Significa que incluso personas que no votaron por ella aceptan la gestión que están realizando y la califican no solo como buena, sino como excelente. Eso lo que te demuestra es que políticamente, pues obviamente algunos medios de comunicación y los partidos de oposición se suman a esta campañita porque lo que no quieren es que siga existiendo una solidaridad como la que hemos estado viendo, Vicente. Imagínate, ¿cuándo habías visto tú que los mexicanos dejaron de tomar Coca-Cola? Pero que se unieron, incluso hermanos latinoamericanos, hicieron un boicot en contra de comprar productos como Coca-Cola por el hecho de que sienten que el haber apoyado las decisiones de criminalizar la migración hacia los Estados Unidos, pues obviamente era un golpe a los derechos humanos de todos los compatriotas y de todos aquellos hermanos latinoamericanos que pasan o intentan ingresar a los Estados Unidos. Cuando tú ves algo así, pues por supuesto que políticamente en México se trata de retomar, pero lo que están haciendo realmente es apoyar una ideología que tiene que ver pues, con un país que lo que quiere es tener mayor injerencia en la toma de decisiones de México. Hay que recordar que ellos estaban acostumbrados a que todo lo que tenía que ver con cuestiones de seguridad, con cuestiones de recursos, siempre el beneficiado era las empresas norteamericanas y el gobierno de los Estados Unidos. Cuando llega el expresidente Andrés Manuel López Obrador y les pone un alto y de repente les dice, no señores, aquí se va a trabajar, pero se va a trabajar con las autoridades mexicanas, pues obviamente pensaron que al llegar la doctora Claudia Sheinbaum, pues ellos podían presionar, pero nunca pensaron y nunca imaginaron que la doctora Claudia Sheinbaum iba a estar preparada para este tipo de situaciones y blindada respecto a lo que venía. Al grado de que hemos visto que incluso el Parlamento Europeo le ha puesto de ejemplo para los líderes de Europa para decirles, miren, esta es la forma como se puede negociar con el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump, a la única persona que yo he escuchado públicamente que hable de ella con tantos elogios, incluso después de haber amenazado con aranceles y hacer declaraciones de estos grupos criminales, es de la misma doctora Claudia Sheinbaum y reconoce el trabajo y el esfuerzo que se está realizando. Y incluso para aquellos que decían, ¿no? Tocando un tema relevante el día de hoy, de que supuestamente es que el Mayo Zambada ya habló y como el Mayo Zambada ya habló, por eso entonces ahora el gobierno mexicano está poniendo a trabajar porque tienen miedo. El mismo Mayo, el día de hoy, en una carta que publica el periódico Reforma, hace el señalamiento de que el gobierno de México tiene, por medio de la embajada, por lo menos solicitar el que él sea juzgado en México o en su defecto, aunque él fue secuestrado, porque sí señala, ¿no? Y incluso dice que si él hablara se romperían las relaciones entre ambos países, dando a entender de que las personas que en México lo secuestran y que lo llevan a Estados Unidos y quienes lo reciben en Estados Unidos, pues muy posiblemente, por eso abro comillas, son agentes extranjeros que ingresaron al país de forma ilegal.
Y como hay la posibilidad de que a él, o como a él ya lo amenazaron y hay la posibilidad de pedir la pena de muerte y se pudiese llevar a cabo, pues él solicita que se tiene que cumplir en cuanto a lo que dicen los tratados internacionales. Esto no significa, ¿no?, que como muchos de la oposición saldrán a decir, el Mayo está amenazando al gobierno mexicano, que si no lo extraditan hacia México, entonces él va a hablar. No, él lo que está señalando claramente es que fue secuestrado, que se fue contra su voluntad y que hay autoridades extranjeras, muy posiblemente a los Estados Unidos, que están inmiscuidos en este problema. Tú ves esa situación, mi querido Vicente, y te das cuenta que obviamente se ha buscado por medio de un plan tratar de estabilizar al gobierno de México. ¿Por qué? Porque las repercusiones de el Mayo Zambada no solamente se han dado en México, hemos visto que ha habido cambios incluso a nivel continental, no solo en el continente americano, sino también en Europa, en Asia, respecto al tráfico de drogas, el tráfico de armas, de grupos criminales, porque a ese grado de importante era el cártel de Sinaloa, ¿no? Y todos los días hemos visto que hay operativos en contra de las dos facciones del cártel de Sinaloa, con detenciones que muy posiblemente terminarán orillando a lo que son los líderes de estas facciones que todavía manejan el cártel de Sinaloa, van a terminar siendo detenidos. Esto lo puedo asegurar y lo veremos máximo en las próximas semanas. ¿Con qué cerrarías por el momento sobre estas narrativas? Porque hay mucho ruido, ¿no? Lo has mencionado. Cada quien reporta, cada quien lo analiza a su interés o a su capacidad, a los que son un poquito más honestos. ¿Con qué cerrarías, César? Mira, cerraría con algo muy claro, mi querido Vicente. Esto es una guerra comercial en donde se han utilizado temas de seguridad nacional, de seguridad interior y seguridad pública para tratar de tener mayor injerencia en cuanto a las decisiones que tome el gobierno mexicano. La realidad es que pueden hablar de muchos otros sexenios y pueden hacer críticas, señalamientos, pero desde que inició este sexenio, que tiene poco más de 4 meses, la realidad es que todos los días hemos visto decomisos, detenciones, trabajo coordinado. Se ha ido no solo contra cabecillas del crimen organizado internacional, sino también se ha ido en contra, ¿no?, de todos aquellos líderes criminales regionales que son los que todos los días roban, todos los días secuestran, todos los días cometen homicidios, que piden cobro de piso, que extorsionan, y eso se está viendo todos los días. Y que por supuesto que este es el problema que tiene la seguridad pública. Tú puedes tener 29 días perfectos, pero con un día que esté mal, lamentablemente habrá muchos medios de comunicación que saldrán a decir que todo es un desastre, cuando estamos viendo, ¿no?, el resultado del trabajo todos los días. Y segundo, me parece que la doctora Claudia Sheinbaum estaba preparada y por eso señaló que tenían el plan A, el plan B, el plan C, el plan D y así sucesivamente, porque la respuesta viene en una cuestión muy sencilla. No se va a permitir, como en la historia reciente de nuestro país, que llegan agencias extranjeras, norteamericanas en específico, a tratar de generar estabilidad y una guerra en México, ¿no? Apoyando a ciertos carteles para ir en contra de otros que en teoría son más grandes o poderosos, cuando tenemos un problema que no importa que estos 6 grupos criminales que fueron señalados y determinados como organizaciones terroristas extranjeras y globales, mientras siga existiendo el alto índice de consumo de drogadicción en los Estados Unidos, podemos acabar con estos 6 carteles de la droga, y aún así habrá otros que intentarán seguir pasando las drogas, porque es una necesidad que tienen más de 68 millones de ciudadanos norteamericanos que son adictos a las drogas y más de 100 millones de aquellos que las consumen, aunque sea por primera vez. Eso sería la conclusión, mi querido Vicente. El querido César Gutiérrez Priego, el abogado especialista en derecho penal, en derecho militar, en seguridad nacional, no solamente es amigo de este espacio, abogado personal de su servidor, sino también el 1 de junio, recuerde, aparecerá por ahí en la boleta para que definamos juezas, jueces, magistrados, magistradas y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi querido César, ¿en dónde te lee, en dónde te busca, en dónde te apoya la audiencia de Sin Censura, querido César? Vicente, obviamente en espacios libres como el viento, como el tuyo. Todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota. Los jueves hago una videocolumna para el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte.
y obviamente en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es la que manejo personalmente como @CésarGutiPri. Subo algunas columnas a mi TikTok, que está igual como César Gutipri, y a mi página de YouTube como César Gutiérrez Priego, donde subimos algunos comentarios y algunas videocolumnas. Y obviamente pues, te mando un abrazo, mi querido Vicente, te agradezco el espacio como siempre y saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Oye, César, seguramente en redes has visto eso de tengo miedo, ¿no? Oye, yo sé que tú también quieres la transformación, la limpieza en ese poder judicial podrido, por eso estás participando. Ojalá, ojalá que el juez que le dio cabida a la demanda contra nosotros escuche a la presidenta y si no, entenderemos de qué lado masca la iguana, diría un amigo, querido César. Eh, ya te estaré molestando, abogado mío. Perdóname por ser tan mal cliente en el pasado. Te prometo que me voy a portar bien. Pero hazme caso. Sí, aquí para toda la audiencia. Varias veces le he dado recomendaciones a Vicente sobre temas jurídicos y no me hace caso. Entonces luego tiene que pagar las consecuencias de no hacerme caso. La verdad es que yo apenas me enteré en la mañana de la demanda, ya tendré oportunidad de poderla revisar y ya podré emitir un punto de vista, ¿no? Pero me parece que es una demanda donde están solicitando reparación del daño por daño moral. Tendríamos que analizar si realmente pues a lo mejor en este caso este juez federal del Estado de Jalisco tiene la capacidad para poder entrar al estudio. Me llama poderosamente la atención que intenta nuevamente en Jalisco, ya existía, y a lo mejor la audiencia no lo sabe, una denuncia de carácter penal, hubo también una denuncia en los Estados Unidos, y bueno, ahora esta situación. Pero, como te dije, mi querido Vicente, lo analizaremos, lo veremos y pues haremos lo que legalmente se tenga que hacer. Te mando un abrazo, César. Cuídate Abrazo, mucho. mi querido Vicente. Hasta luego. Sale el abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura. No sé a qué se refiere a Claudia Sánchez. No me parece, si es chiste, no me parece gracioso. Si no es chiste, me parece lamentable. Dice, ya no jotees, Vicente. Te ves muy mal. A las pruebas me remito, Claudia. ¿Eh? A las pruebas me remito. Digo, no es por presumir. Bueno.